Quedaré contigo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Ah? ¿Hasta dónde vamos? Voy para San Martín. Tú te vas para Surco. Estamos separados. Buena suerte. Me voy a mudar a Surco. ¿Qué? ¿Usted se va a eso? ¿Con qué botón? ¿Ya me avisas para empezar? ¿Qué fue? Ya, listo. ¿Por qué te has ido tan lejos? Por el seminario, como lo grabamos. ¿Mm? Por el seminario, como lo grabamos, eso tiene que estar adelante de la máquina, si no se extraña. ¿Vas a grabar el seminario?
¿Para quién lo grabas? Para los chicos que no pueden quedar. Ah, ya. ¿Cuánto se queda más o menos? Como 35. Ah, ya. Ya, listo. Muy bien, empecemos. Ya estamos conectados todavía con tu público. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Alumnos están ahí? ¿Me escuchan? Ok, acá a la distancia nos han alejado. Pero ya, si ven bien, no hay problema. Bueno, vamos a empezar el tema referente a la Edad Media, ¿ya? Edad Media. La Edad Antigua termina cuando el Imperio Romano de Occidente desaparece, ¿ya? Así que la Edad Antigua termina cuando el Imperio Romano de Occidente desaparece. Y el Imperio Romano de Occidente desaparece por la invasión de los bárbaros germanos. Bárbaros germanos. Estos bárbaros, bueno, los romanos le decían bárbaros a los pueblos que habitaban afuera de su frontera, ¿ya? Así que ellos le decían bárbaros a esos pueblos que vivían fuera de su frontera. O sea, decir bárbaro es como decir extranjero. Bárbaro es como decir extranjero, ¿ya? Extranjero. Entonces, estos bárbaros germanos van a invadir el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente va a desaparecer, dejará de existir. Y en el territorio donde estaban este Imperio Romano de Occidente, ahora vivirán los llamados pueblos bárbaros germánicos, ¿no? Van a vivir ellos ahí. Así que ahora empezamos la Edad Media con los reinos germánicos, ¿ya? Reinos germánicos. ¿Cuáles eran estos reinos germánicos? Por ejemplo, los anglosajones, que invadieron lo que hoy es Inglaterra. Los visigodos, que invadieron lo que hoy es España. Los vándalos, que invadieron lo que hoy es África. Los ostrogodos, que invaden lo que hoy es Italia. Y los francos, ¿no? Los francos, que invadieron lo que hoy es Francia, ¿no? Los francos. Bueno, vamos a hablar un poco de los francos. Este pueblo llamado franco, de ahí viene el nombre de Francia, francos, tenían como reyes a la dinastía merovingia. Bueno, se llama merovingias por un rey llamado Meroveo, ¿ya? Un rey de nombre Meroveo, y por este rey Meroveo, merovingios. A ver, de estos reyes, por ejemplo, tenemos al rey Clodoveo. Él establece el cristianismo Bueno, porque estos germanos no eran cristianos, pues, ¿no? Ellos no eran cristianos. Ellos cuando vivían en Germania tenían otros dioses, Odín, Thor, ¿no? Bueno, ahora que han entrado a Roma, entran en contacto con la religión cristiana y se volverán cristianos, ¿no? Cristianos. Así que él establece el cristianismo. Así que aparte de él, el pueblo franco deja sus antiguas creencias y se vuelven cristianos, ¿ya? Cristianos. También estableció como capital París, que hasta ahora es la capital de Francia. Además, se dio la llamada ley sálica. Por la ley sálica, la mujer no hereda. Así que por esta ley, la mujer no hereda. ¿Está claro? La mujer no hereda, ¿ya? No hereda. No hereda bienes, tampoco hereda el poder, ¿ya? Nada. Mujer no tiene derecho hereditario, nada. Solamente hombres nada más. Y es por esta ley
que en Francia no hubo reinas mujeres, pues, ¿ya? Así que en Francia no hubo reinas mujeres. España tuvo reinas mujeres. Inglaterra también, pues, varias reinas mujeres. ¿Ya? Pero Francia nunca, jamás. Puros reyes hombres nomás. Reinas mujeres no, por la ley sálica. Mujer no puede gobernar. Luego gobernó el rey Thierry IV, llamado un rey holgazán, porque este rey se alejó del gobierno, ¿no? Prefirió dedicarse a otras cosas, irse de cacería, torneos, fiestas, ¿no? Pero el gobierno, nada, no le gustaba el gobierno. Así que él gobernará a través de un ministro, ¿no? Esos ministros se llamarán mayordomos de palacio, ¿no? Entonces los mayordomos de palacio van a ser como ministros, ¿está claro? Ministros, los que se encargarán del gobierno, mayordomos de palacio. Y acá, por ejemplo, Carlos Martel, que va a ser un mayordomo de palacio. ¿Ya? O sea, va a ser el primer ministro que está gobernando. Carlos Martel, mayordomo de palacio. Y Carlos Martel destacó porque derrotó a los árabes. ¿Ya? Él venció a los árabes en la batalla de Poitiers, el 732 después de Cristo, ¿no? Bueno, los árabes que surgen por acá, esto es Arabia, los árabes que se habían unificado en la época de Mahoma, bueno, los árabes comenzaron a conquistar territorios, pues, ¿no? Y estos árabes se van a expandir, ¿no? Que ya lo vamos a ver por allá, se van a expandir los árabes. Y los árabes llegaron hasta España. Toda esta zona va a estar dominada por los árabes, ¿no? Toda esta zona dominada por los árabes, hasta España. Y entonces, estos árabes que van a dominar España, también querían dominar Francia, querían expandirse hasta Francia, pero ahí serán derrotados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y con esta batalla, Carlos Martel frenó la expansión árabe en Europa, ¿ya? Así que con esta famosa batalla de Poitiers, Carlos Martel, que era un ministro, mayordomo de palacio, mamita, ya desarmaste todo, ya. ¿Se desarmó o está bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, porque acá me ha pisado el cable, casi me arranca el pantalón. Sí, pues ya. Entonces, como les decía, pues Carlos Martel, que era un ministro, mayordomo de palacio, va a derrotar a los árabes que querían invadir Francia en Poitiers. Y con eso frenó la expansión árabe en Europa. Luego, cuando era rey Childerico III, otro rey flojo, holgazán, otro ocioso, va a tener como mayordomo a Pipino el Breve. Pipino el Breve. Así que Pipino el Breve también será un mayordomo de palacio. Mayordomo de palacio, o sea, un ministro. Es un ministro, ¿no? Que era el que gobernaba, ¿no? Era el que gobernaba. Porque el rey Childerico era un flojonazo, no sé nada, está sonceando ahí. Y el que gobierna es Pipino el Breve. Entonces Pipino el Breve le preguntó al Papa. Dijo, mire Papa, el Papa Zacarías, le dijo, mire Papa, allá en Francia yo gobierno, yo hago todo. Y el otro es el rey, le dijo, ¿quién debe ser rey? ¿Él o yo? Entonces el Papa Zacarías le dijo, ¿no? Si el rey lo es de hecho, así le dijo el Papa Zacarías, ¿no? Si el rey lo es de hecho, que también lo sea de derecho, ¿no? O sea, si el rey lo es de hecho,
que también lo sea de derecho. O sea, si él gobernaba de hecho, también por derecho debe ser rey, ¿no? O sea, con lo cual el Papa lo está apoyando a Pipino. Pero necesita apoyo militar, ¿no? Apoyo militar. Sin apoyo militar no hace nada. Entonces convocó a los jefes militares a una asamblea en Soissons. Y ahí los jefes militares en la asamblea de Soissons lo apoyaron, lo respaldaron. O sea, tiene el apoyo militar y el apoyo papal. Así que con ese apoyo, Pipino el Breve derroca a Childerico III. Así que va a derrocar a Childerico III. Y se proclama rey. Ya no va a ser ministro, ya no va a ser mayordomo, va a ser rey. Childerico, fuera. Lo botaron, lo encerraron en un convento, ni más lo dejaron salir de ahí, hasta su muerte. Y ahora el que gobierna Francia es Pipino el Breve, como rey, como rey. Y va a dar inicio a una nueva dinastía, ¿no? Una dinastía que debería llamarse como él, ¿no? Pipino. Pipiringia, ¿no? Debería llamarse la dinastía Pipiringia. Descendientes de Pipino, Pipiringios, pues, los Pipiringios. Pero bueno, ese nombre de Pipiringio como que parece que no suena bien. Entonces, la dinastía que Pipino va a inaugurar se llamará los Carolingios. Y se va a llamar Carolingios por el gran emperador que fue Carlo Magno. Carlo Magno, que era hijo de Pipino, ¿no? Él era el hijo de Pipino. Y en su gobierno formará un gran imperio, ¿no? El imperio carolingio, ¿no? Entonces, el que inició la dinastía fue su papá, Pipino. Pero como Pipiringia no suena bien, entonces, por el gran Carlomagno se le llamará los carolingios, ¿no? Los carolingios, ¿no? Imperio que ya veremos más adelante. Profe, Dime. una pregunta. ¿Y por qué los romanos se dieron a Roma? ¿Papito? ¿Cómo dieron ¿Por qué los romanos se dieron a Roma? No entiendo. ¿Por qué los qué? ¿Por qué los germanos invadieron Roma? Sí. A ver, los germanos al comienzo entraron en Roma en forma pacífica, ¿no? Lo que pasa es que una razón es que la población germana había crecido, ¿no? La población germana había crecido, o sea, hay un gran crecimiento poblacional germánico. Entonces, cuando las poblaciones crecen, hay que buscar tierras, pues, ¿no? Segundo, que hubo una crisis climática en la zona de Germania. El clima se enfrió, muy frío. Había mucha humedad. Y eso no favorece la agricultura, ¿no? No favorece la agricultura, entonces falta comida. Eso hizo que los germanos fueran entrando a Roma, pero al comienzo pacíficamente, ¿eh? Pacíficamente. Entraban para trabajar en las tierras de Roma, ¿no? En las tierras de los romanos. Además, en Roma, con el cristianismo, la esclavitud había sido eliminada, ¿no? Con el cristianismo. Roma se volvió cristiana y la esclavitud fue eliminada. Entonces había escasez de mano de obra. Entonces por eso permitieron que germanos entren a trabajar en sus tierras, Y otros germanos entraban a trabajar como soldados al servicio de Roma, ¿no? Soldados al servicio de Roma. Así entraban pacíficamente, o como agricultores en las tierras de Roma, o como soldados al servicio de Roma. Pero luego empezaron a invadir masivamente cuando aparecieron los hunos. Estos hunos eran un grupo que venía de Asia, de la zona de Mongolia,
habían tenido guerra con los chinos les ganaron, los echaron de esas tierras y los hunos tuvieron que emigrar. Migraron, buscando otras tierras para vivir. Y estos hunos atacaron a los germanos. Y estos hunos tenían fama de ser feroces, crueles con los vencidos, ¿no? Los hunos. Y entonces ante la amenaza de los hunos, las tribus germánicas escapan y entran masivamente a Roma, ¿no? Entran masivamente al Imperio Romano. Y Roma, que en esos tiempos estaba debilitada, crisis políticas, continuos golpes de Estado, ¿no? Entonces no tuvo la fuerza para detener a la avalancha germánica, ¿no? Y así que estos germanos entraron masivamente a Roma de Occidente, ¿no? Y fueron ocupando territorios, pues, ¿no? En España, en Francia, en Inglaterra, en el norte de África, ¿no? Así que territorios que ahora estarán en poder de los germánicos, ¿no? Luego los hunos llegaron a Europa y ante la amenaza de los hunos, estos germanos y los romanos se unieron, ¿no? Se unieron porque es una amenaza para los dos, para los germanos y para los romanos. Se unen y derrotaron a los hunos, los vencieron, ¿no? Ya después de Atila moriría, ¿no? Una hemorragia nasal, murió. Entonces el poder de los hunos se terminó. Y el pueblo que le dio ya el golpe final al Imperio Romano fue el pueblo de los herulos, que también eran unos germanos, ¿no? Los herulos. Y estos herulos invaden Roma, la ciudad de Roma, y derrocan al emperador Rómulo Augustulo, que era un muchacho, 16 años, ¿no? Medio monguillo. Lo derrocan, lo sacan, y los herulos se apoderan de la ciudad de Roma. Y con eso se acabó totalmente el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y el territorio que era del Imperio Romano de Occidente quedó en poder de los bárbaros germanos, ¿no? ¿Sí, pues? Y así fue el asunto. ¿Muy bien? ¿Está bien? ¿Está claro, amiguito? ¿Sí? Dime. ¿Y qué países en la actualidad eran parte de Roma de Occidente? Aquí están, pues. Aquí están el norte de África, por aquí está Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, ¿no? Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Polonia, ¿no? Inglaterra, ¿no? Bueno, Germania no era parte de Roma de Occidente. Germania era un territorio que Roma no conquistó, ¿no? O sea, Germania no, pero de ahí lo que es Bélgica, Holanda, Francia, Suiza, ¿no? De ahí para acá, ¿no? Todo esto era Roma de Occidente, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir por acá, amiguitos. Después volamos con el tiempo. ¿Papito? ¿Y por qué se dividieron? ¿Ah? ¿Por qué se dividieron? Eso lo dividió el emperador Teodosio. Él dividió Roma en el año 395 para sus dos hijos, para que sus dos hijos gobiernen, Arcadio, Honorio. Arcadio, que gobernó en Oriente, Honorio en Occidente. Bueno, una razón es que decían que el imperio era muy grande, ¿no? Era muy grande el imperio, y como era muy grande, era un poco difícil su administración, pues, ¿no? Imperio muy grande, difícil su administración. Así es. Entonces Teodosio decidió dividirlo en dos zonas, ¿no? Y que gobiernen sus dos hijos, ¿no? Sus dos hijos, ¿eh? Así es. O sea, el argumento era que era un imperio muy grande y era difícil su administración. Por eso que lo partió en dos y que gobiernen sus dos hijos, ¿no? ¿Ya? Así es. Eso lo hizo Teodosio, el emperador. Muy bien, vamos por acá.
Muy bien, vamos a hablar acerca del llamado Imperio Bizantino. Bueno, el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Imperio Romano de Oriente, que será llamado el Imperio Bizantino. ¿Y por qué? Imperio Bizantino. ¿De dónde viene el nombre del Imperio Bizantino, no? A ver, la capital de este imperio va a ser Constantinopla. Esa va a ser la capital. Constantinopla. Que está ubicado aquí, ¿no? Acá. Este es el Mar Negro. Mar Negro. ¿Ya? Aquí en este punto es donde estaba la capital. Constantinopla. Pero ese lugar antes tenía otro nombre. Antes se llamaba Bizancio. Bizancio. Bizancio era una colonia de origen griego. Bizancio, ¿eh? Colonia de origen griego. Eso era Bizancio. Era una colonia de origen griego. Bizancio. Bueno, en ese lugar los romanos construyeron la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Pero el nombre antiguo queda, ¿no? El nombre antiguo siempre queda, prevalece el nombre antiguo. La gente ya lo conoce más por el nombre antiguo, ¿no? Y entonces la gente seguía diciendo Bizancio, Bizancio, Bizancio. Nombre antiguo, ¿no? Y de ahí quedó el término de bizantino, ¿no? Imperio bizantino, ¿eh? Así que de ahí es porque el nombre antiguo de la capital era Bizancio, ¿no? Entonces ya la gente se acostumbró al nombre antiguo, ¿no? De Bizancio. La gente decía, sí, en Bizancio, en Bizancio, en Bizancio, ¿no? En lugar de decir Constantinopla. El gobierno es un gobierno césaropapismo. Césaropapismo. ¿Qué cosa es el césaropapismo? ¿Qué se llama el césaropapismo? Es cuando el que gobierna tiene poder sobre el Estado, o sea, él manda, pero también tiene poder sobre la iglesia, en su territorio, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene poder político, gobierna, pero también tiene poder sobre la iglesia en su territorio. O sea que las autoridades religiosas, sacerdotes en su territorio, están sometidos a su autoridad, a su poder. Y eso se llama césaropapismo, ¿está claro? Césaropapismo, o sea, poder político y poder religioso, poder sobre la iglesia en su territorio, ¿ya? O sea que la iglesia en el Imperio Bizantino está subordinado al emperador, ¿ya? En cuanto a la religión, ellos son cristianos, ¿ya? Ellos son cristianos. Pero van a romper con la iglesia de Roma, ¿no? Lo que se llama Cisma de Oriente, el año 1053 después de Cristo, Cisma de Oriente, donde la iglesia cristiana se divide, ¿no? Los que creemos en Cristo como hijos de Dios y seguimos sus enseñanzas, somos cristianos, ¿no? Bueno, la iglesia cristiana se va a dividir en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Los ortodoxos, que van a tener como jefe al patriarca, su jefe será el patriarca y su sede será Constantinopla. Y los católicos, que tenemos como autoridad religiosa al Papa y la sede Roma. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que había discrepancias, ¿no? Entre los sacerdotes que están en Constantinopla y el Papa. Primero porque el Papa está acá en Roma, ¿no? El Papa, que está acá en Roma, y ellos están acá en Constantinopla.
Bueno, acá el Papa, desde Roma, él impone que la misa sea en latín. O sea, la misa se tiene que hacer en latín. Pero acá hablan griego, el idioma griego. Entonces ellos quieren que la misa sea en griego. Además, en la Iglesia Católica se permite que haya imágenes en las iglesias. Pero ellos discrepan de eso, discrepan que haya imágenes. Ellos cuestionan la presencia de imágenes en las iglesias. Eso es idolatría. Además acá, en la Iglesia Católica, se establece que el Espíritu Santo, que es la gracia que recibimos de Dios, viene del Padre y del Hijo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Pero en cambio ellos dicen que no, que el Espíritu Santo solo viene del Padre nomás, solo del Padre, no del Hijo, solo del Padre. Acá en la Iglesia Católica dicen que María es salvadora, igual que Jesús. O sea, la ponen casi al mismo nivel que Jesús, salvadora de la humanidad. Pero ellos dicen que no, que María no es salvadora, solamente Jesús, nada más. O sea, tienen esa discrepancia, ¿no? Y además, acá los sacerdotes bizantinos quieren tener autonomía. O sea, ellos quieren mandar allá y no estar subordinados al Papa, ¿no? No estar obedeciendo las órdenes del Papa. Y por estas razones, porque tienen ideas diferentes en cuanto al culto religioso, en cuanto a los dogmas, además porque los de Bizancio, los sacerdotes, quieren tener autonomía, ellos quieren gobernar ahí y no estar subordinados al Papa, es que se produce la ruptura, ¿no? La ruptura. Y los de Bizancio, ¿qué deciden? Separarse, ¿no? Separarse y no estar subordinados al Papa, ¿no? Al Papa. Y así nacerá la llamada Iglesia Ortodoxa, que tiene como autoridad al patriarca. Él es su máxima autoridad. Y gobierna, su sede está en Constantinopla. Mientras que los demás, ¿no? Los de Europa sobre todo, siguen al Papa o no. Iglesia Católica. Seguimos al Papa, que gobierna desde Roma, ¿no? Así que ahora hay una iglesia cristiana dividida. Una que está en Occidente, donde la autoridad es el Papa, que lo ejerce desde Roma, y otra que está en Oriente, ¿no? Donde la autoridad es el patriarca y que lo ejerce desde Constantinopla, ¿no? Así que ahora hay una iglesia dividida, ¿no? Dividida entre católicos y ortodoxos, ¿ya? La época de mayor expansión del Imperio Bizantino va a ser con Justiniano. Este emperador Justiniano gobernó entre el año 527 y el año 565. Bueno, y cuando él gobierna, es que el Imperio Bizantino conquistará grandes territorios, ¿no? En su gobierno, por ejemplo, derrotan a vándalos y ostrogodos, ¿ya? Ellos van a derrotar a los vándalos y a los ostrogodos. Los vándalos que estaban en África y ostrogodos en Italia. Y toda esta zona de acá, toda esta zona, hasta un pedacito de España, entraron un pedacito en España nomás. Así que toda esta zona, todo esto será el Imperio Bizantino. Todo esto. El Imperio Bizantino en la época de Justiniano, ¿no? Todo esto va a ser el Imperio Bizantino en la época de Justiniano. ¿Está claro? Justiniano, así es. Fue la mayor expansión que alcanzó el Imperio Bizantino. Pero esta expansión va a tener un costo social. Un costo social. Va a haber descontento. Descontento de los nobles, que son llamados los azules, y del pueblo, que son llamados
los verdes. O sea, descontento de los dos sectores sociales, los nobles o azules y el pueblo o verdes. Y este descontento, ¿por qué fue? Por los impuestos. Por los impuestos. Porque para financiar las guerras de expansión hay que cobrarle más impuestos pues a la gente, ¿no? Y esto va a provocar lo que se conoce como la rebelión Nica. La rebelión Nica. A ver, en primer lugar, ¿por qué azules o verdes? Bueno, porque allá en Constantinopla la gente se entretiene en el hipódromo, ¿ya? Así que allá la gente se entretiene en el hipódromo. El hipódromo, donde hacen carrera de carruajes, ¿ya? Hipódromo, carrera de carruajes. Carruajes, o sea, carros jalados por caballos, ¿no? Hacen carrera de carruajes. Así se entretienen. Y bueno, cada grupo social tiene su, ¿no? Tiene ahí su competidor preferido, ¿no? Que ahí se disputan la copa, ¿no? Y entonces, el competidor de la nobleza usaba un carruaje azul y el del pueblo un carruaje verde, ¿no? Y por el color de los carruajes decían los azules y los verdes, ¿no? Azules, igual que en el estadio dicen los cremas, los celestes, ¿no? ¿Ya? Bueno, allá dicen los azules y los verdes, por el color de los carruajes, para distinguir, ¿no?, a sus competidores, azules y verdes. Bueno, estos dos sectores sociales están molestos con Justiniano. ¿Por qué? Porque les han incrementado los impuestos por las guerras. Los alimentos también están caros, ¿no?, por la guerra. Hay mucho descontento social. Y bueno, Justiniano cometió el error de ir al hipódromo cuando la gente está molesta. Y cuando fue al hipódromo le empezaron a insultar, ¿eh? Lo empezaron a insultar. Empezaron a gritarle a Justiniano. Es como que Castillo vaya al estadio, pues, ¿no? ¿Sí o no? La gente lo va a decir de todo. Y entonces, Justiniano como que se asustó y se escapó del hipódromo, se fue a su palacio. Y la gente fue detrás de él. Y la gente estaba arrasada, molestos, azules y verdes, juntos, en la protesta. ¿Y por qué se le llamó protesta Nica? Se le llamó Nica en honor a Nike. Nike, que es la diosa de la victoria. Porque la gente gritaba, Nike, 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 victoria, victoria, ¿no? Entonces, la gente en las calles protestaban, hicieron destrozos. Siempre que la gente protesta, destruye, no sé por qué. Destrozan todo, ¿no? Como si su ciudad tuviera la culpa, ¿no? Destruirlo todo. Y fueron hasta el palacio de Justiniano. Y Justiniano ya estaba queriendo escaparse, ¿eh? Dejar el imperio e irse. Pero su esposa Teodora, una joven bailarina, menor que él, 20 años, Teodora, le dijo, ¿no? Es preferible morir como hombre que huir como cobarde, ¿no? Así le dijo, ¿no? Así que quédate y defiende tu imperio. No huyas, como cobarde. Así que bueno, Justiniano decidió quedarse, ¿no? Y para enfrentar la situación, llamó a su mejor general, Belisario. Un general que fue a hablar con la gente, ¿no? O sea, lo mandó a Belisario a hablar, para calmar a la gente. Y Belisario le dijo a la gente, ¿no? Cálmense, vamos a negociar, vamos al hipódromo y ahí vamos a conversar. Bueno, la gente le hizo caso a Belisario y fueron al hipódromo, ¿no? Y ahí estaban los azules y los verdes. Y Belisario negoció en forma secreta con los azules, que son la aristocracia. Negoció con ellos en forma secreta, ¿no? Y les habrá hecho ver, pues, que no era bueno estar con el otro lado. Les habrá hecho algunas ofertas económicas, menos impuestos, ¿no? Darles tierras.
La cosa que los azules abandonaron el hipódromo, se fueron, dejaron el hipódromo y solo se quedaron los verdes nomás. Y una vez que solo se quedaron los verdes, gente del pueblo, entró el ejército con Belisario e hicieron una matanza. Una matanza de gente en el hipódromo, ¿no? Así que, y a eso es lo que se conoce pues como la rebelión Nai, que terminó en esa forma tan violenta, ¿no? Sobre todo para los sectores populares. Bueno, ya después de esto, ya Justiniano se olvidó de las conquistas, ¿no? Se olvidó de las guerras, ¿ya? Para no seguir cobrando más impuestos a la gente, ¿no? Porque ya quedó un poco choqueado con esta rebelión que hubo contra él. Muy bien, el Imperio Bizantino va a ser importante por varias razones, ¿no? La importancia del Imperio Bizantino. A ver, un aspecto importante de los bizantinos, que ellos conservaron la cultura clásica. Ellos conservaron la cultura clásica. ¿Qué es la cultura clásica? Es la cultura greco-romana. Esa es la cultura clásica, la cultura greco-romana. Tú sabes que en la época de Grecia y Roma hubo un gran desarrollo cultural y científico. Bueno, todos esos conocimientos de la antigua Grecia, de Roma, esos libros que se publicaron en esos tiempos, con el pensamiento de los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos lo conservaron en Constantinopla. En su capital tenían una gran biblioteca, ¿no? La biblioteca de Constantinopla, y ahí conservaron todos esos textos de la época clásica, ¿no? ¿Ya? Cuando el Imperio Bizantino cayó en el siglo XV, muchos de estos textos y sabios de Bizancio se fueron a Europa, ¿no? Se fueron a Europa, huyeron, llevándose ese conocimiento clásico, ¿no? Y dará origen al humanismo y al renacimiento, pues, ¿no? Humanismo y renacimiento en el siglo XV, ¿ya? Inspirado en la cultura clásica, ¿no? También ellos conservaron el derecho romano. ¿Ya? Ellos van a conservar el derecho romano, ¿no? Lo que se llama el corpus juris civilis romani, el derecho romano. El emperador Justiniano nombró un grupo de juristas para que recorran Europa, las bibliotecas que hay, casas particulares, para que recopilen textos de la época romana, pues, ¿no? Porque el máximo aporte de Roma al mundo ha sido el derecho, pues, ¿no? El derecho. Máximo aporte de Roma al mundo ha sido el derecho. Y entonces ese derecho romano, esas leyes, se estaban perdiendo, porque los germanos que están en Europa, estos se basan en la costumbre, ¿no? En la costumbre, no en las leyes escritas, sino en la costumbre. Así que esas leyes están fuera de uso, se están perdiendo. Entonces, para evitar que este derecho romano se pierda para siempre, entonces Justiniano mandó juristas que vayan a buscar textos de la época romana, ¿no? Y así Justiniano logró, con estos juristas, ¿no? Conservar el derecho romano en 2 libros, ¿no? En 2 libros, así es. Fueron 2 libros en los cuales se pudo salvar el derecho romano. Un libro se llamó El Código, donde están las leyes imperiales. Están las leyes imperiales, desde Adriano hasta Justiniano. Las leyes imperiales desde el emperador Adriano hasta Justiniano. O sea, todas las leyes
que dieron los emperadores de Roma, desde Adriano hasta Justiniano, todo estaba en el código, ¿no? En el código. Ya se pudo recopilar esas leyes de los emperadores romanos. Y en el digesto se encuentran las leyes de los juristas romanos. O sea, todas las leyes que se habían dado en Roma a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Desde la primera ley romana. La primera ley romana fue la ley de las 12 tablas, ¿no? La primera ley romana fue la ley de las 12 tablas. Ley con la cual nace el derecho romano. Así que el derecho romano nace con la ley de las 12 tablas, ¿ya? Que era el primer código de leyes escritas en Roma, 12 tablas, primer código de leyes escritas en Roma, leyes que establecían la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Bueno, desde ahí, todas las leyes que se dieron a través del tiempo en Roma fueron recopiladas en el llamado digesto, y con estas dos obras, Justiniano logró recopilar y salvar el derecho romano de su desaparición. Y ese derecho romano es la base del derecho actual, pues, ¿no? ¿Ya? Es otro aporte del Imperio Bizantino. Así que esto es de Justiniano, salvar el derecho romano de su aparición. También, otra cosa importante, ellos van a difundir, ¿no? Difunden cristianismo en Oriente. ¿Ya? Así que se va a difundir el cristianismo en Oriente. Por eso que pueblos de esa zona de Oriente son cristianos, pero cristianos ortodoxos. O sea, el cristianismo que ellos difunden es el cristianismo ortodoxo. Cristianismo ortodoxo. Por eso que en esa zona su autoridad no es el Papa, sino el patriarca, ¿no? Los de Ucrania son ortodoxos. Los de Rusia son ortodoxos, ¿no? Así que ellos tienen ese cristianismo ortodoxo como autoridad religiosa al patriarca, ¿no? Ortodoxos. Es el cristianismo que ellos van a difundir en Oriente. Y también serán el nexo comercial. Nexo comercial entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Eso va a ser el Imperio Bizantino. Nexo comercial entre Oriente y Occidente, porque cuando el comercio se reactive, ya vamos a ver después, para viajar a Oriente hay que pasar por acá, ¿no? Por esta zona del Imperio Bizantino, ¿no? Así que esto va a ser una zona comercial entre Oriente y Occidente, ¿no? Esta zona del Imperio Bizantino, ¿ya? Bueno, este Imperio Bizantino duró, pues, más de 1000 años, ¿ah? Sí, pues, duró más de 1000 años, ¿no? Duró más de 1000 años, ¿ya? Desde que nace, desde el año 395, desde que nace, cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos, desde que nace hasta su fin, 1453, o sea, duró más de 1000 años, ¿no? Más de 1000 años duró el Imperio Bizantino, ¿ya? Gobernaron muchas dinastías, con muchos emperadores, y su época de máxima expansión fue con Justiniano, ¿no? Justiniano. Después, más adelante, el Imperio Bizantino empezará a decaer y empezará a perder territorios. Y uno de los pueblos que le va a quitar grandes territorios va a ser el Imperio Árabe, ¿no? Así es, uno de los grandes territorios, uno de los grandes pueblos que le va a quitar grandes territorios al Imperio Bizantino va a ser el Imperio Árabe. ¿Y cómo nace el Imperio Árabe? ¿Cómo surge el Imperio Árabe? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Hasta esta partecita, amiguitos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda por acá?
¿Cómo lo hizo la Iglesia Católica para sobrevivir si estaban en Roma de Occidente, que fue invadida? ¿Qué, papito? O sea, la Iglesia Católica estaba en Roma de Occidente, ¿verdad? Roma de Occidente, ahí estaba. Ya. ¿Y cómo lo hizo para sobrevivir? ¿Cómo hizo para sobrevivir? Bueno, los papas al comienzo eran solamente poder religioso nomás, ¿no? Así es. O sea, el papa era una autoridad religiosa, nada más. Una autoridad religiosa, no tenía poder político, nada. Tenía su iglesia en Roma, ¿no? Entonces, estos germanos que fueron entrando a Roma, bueno, como la iglesia en ese momento no tenía mucho poder político, no tiene mucho poder territorial, no solamente es una autoridad religiosa, ¿no? Como que no chocaron con ella, ¿no? Mantuvieron ahí al Papa, ¿no? Y con el tiempo, estos pueblos germanos se fueron volviendo cristianos, ¿no? Se fueron cristianizando. Primero los francos, los ostrogodos se volvieron cristianos, ¿no? Se bautizaron cristianos. Luego los francos también se fueron volviendo cristianos. Luego los visigodos también se volverán cristianos, ¿no? Los anglosajones también se volverán cristianos. O sea, esos pueblos bárbaros se fueron cristianizando, ¿no? Se fueron cristianizando. Luego, cuando gobierna Pipino el Breve, ¿no? Le va a dar tierras al Papa, ¿no? Territorios al Papa, ¿no? Y así surgirá pues el Estado pontificio, ¿ya? Entonces estos pueblos germanos, cuando entraron a Roma, estos pueblos, varios de ellos, ya habían estado volviéndose cristianos, ¿no? O sea, cuando estos pueblos bárbaros entraron a Roma, ya habían estado volviéndose cristianos. Habían ido misioneros a la zona de Germania y habían ido cristianizando, pero tenían un cristianismo diferente, ¿no? Llamado arrianismo, por un sacerdote arriano que decía que Jesús nunca fue hombre, ¿no? Nunca, solamente fue hijo de Dios, nada más. Jamás fue humano. O sea, Jesús no tiene naturaleza humana, solo divina nomás, nada más. ¿Ya? O sea, él vino acá siendo Dios y siguió siendo Dios hasta su muerte, ¿no? Jesús. Otros decían que Jesús era un hombre convertido en Dios. Bueno, Arriano decía que no. Entonces estos germanos ya desde la zona de Germania ya habían ido sacerdotes, misioneros que habían ido como cristianizando, ¿no? Cristianizando. Y entonces cuando ya entran al Imperio Romano, ya varios de ellos ya eran cristianos, ¿no? Ya eran cristianos. Y entonces por eso es que como que no chocaron con el Papa, ¿no? Porque ya estos germanos ya habían estado siendo cristianizados desde que estaban en la zona de Germania, ¿no? Así es, Pulpín. ¿Ya? ¿El cristianismo tiene de alguna manera influencia sumeria? ¿Qué? ¿El cristianismo de alguna manera tiene influencia sumeria? El cristianismo no. No. Se dice que el Antiguo Testamento tiene ciertas cosas que vienen de Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del diluvio, que tiene su origen en Mesopotamia. La leyenda del hombre que hicieron de barro, Adapa, que viene de Mesopotamia. La torre de Babel, que sería un sigurat de Mesopotamia, ¿no? ¿Ya? Los 10 mandamientos, que fue hecho en piedra, como el código de Hammurabi, que viene de Mesopotamia, ¿no? O sea, ciertos pasajes del Antiguo Testamento, tendrían relación con la cultura de Mesopotamia, ¿no? De Mesopotamia, pero del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de Jesús, que es Nuevo Testamento, que ya es otra cosa, ¿no? Otra cosa, así es. Así, ya, listo.
Muy bien, vamos a ver el llamado Imperio Árabe. ¿Ya? ¿Cómo nace el Imperio Árabe, no? ¿Cómo surge este Imperio Árabe? A ver, bueno, ahí aparece la figura de Mahoma, pues el famoso Mahoma, ¿no? ¿Cómo eran los árabes antes de Mahoma, no? ¿Cómo eran? Antes de que aparezca Mahoma, ¿no? A ver, los árabes estaban divididos en 360 tribus, ¿no? Así estaban Dios, 360 tribus. O sea, en esa península arábiga, en la península arábiga, había numerosas tribus, 360 tribus. Cada tribu tiene su propio jefe, ¿no? Su propio líder, ¿ya? O sea, totalmente divididos, fragmentados los árabes, 360 tribus. Estas tribus eran tribus politeístas. Cada tribu tiene sus propias divinidades, ¿no? Es como decir acá el Perú antiguo, ¿no? Pre-inca, ¿no? Por ejemplo, intermedio tardío, Sicán, Dios, Nailam, Chimú, diosa, Xi, Chinchas, Dios, Chinchaycapan, Huancas, Dios Guayayo Carguancho, Aymara, Dios Tunupa, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia divinidad. Así eran los árabes, ¿no? Cada una tiene su propia divinidad, ¿ya? Recontra politeístas. Y paran en continuas guerras, ¿ya? Estos paran en continuas guerras. Se paran peleando por tierras, por agua, por comercio, ¿no? Así que siempre hay conflictos entre las tribus. Ellos tenían un templo, el templo de la Kaaba. Templo de la Kaaba, ¿ya? O sea, era un templo sagrado para todos, el templo de la Kaaba. En este templo se encuentra los ídolos de las tribus, ¿ya? Ahí se encuentran los ídolos de las tribus, ¿no? O sea, el ídolo principal de cada tribu está en ese templo, de la Kaaba, está dentro. Y también se encuentra la llamada piedra negra, que es una piedra sagrada para los árabes, la piedra negra. A ver, según sus creencias, ellos descienden de Abraham, ¿no? Ellos descienden de Abraham, o sea, tienen un antepasado que es Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac y tuvo a su hijo Ismael. A su hijo Ismael, Abraham lo tuvo con una egipcia, con una sirviente egipcia, ¿no? Una sirviente egipcia llamada Agar. A Isaac lo tuvo con su esposa Sara. Y a Ismael con una sirviente egipcia llamada Agar, su mamá de Ismael. Bueno, este Ismael es considerado como el padre de la nación árabe. Ismael es el padre de la nación árabe. Según sus creencias, dicen que Sara le dijo a Abraham que eche a Agar y a su hijo, ¿no? Dice que le dijo, ¿no? Que los eche. Y Abraham, obedeciendo a la esposa, los echó. ¿Ya? Y ellos se fueron solos, deambulando por el desierto, a punto de morir de sed, cuando según sus creencias,
apareció un arcángel, Gabriel, Jibril. Y este arcángel Gabriel o Jibril hizo brotar un pozo de agua, ¿no? Un pozo de agua, para que puedan beber. Ahí se formó como un oasis, ¿no? Y ahí, gracias a esto, pudieron vivir Agar y su hijo Ismael. Luego, dice que Ismael, bueno, conoció a una muchacha de la zona, tuvo hijos, luego estos hijos tuvieron más hijos y así, ¿no? Vino toda una descendencia. Entonces, toda esa descendencia son los árabes, ¿no? Los árabes. Bueno, según sus creencias, dicen que su papá Abraham fue a ver a su hijo Ismael, ¿no? Y llevó una piedra blanca, que según su creencia es una piedra del paraíso, según su creencia, es una piedra del paraíso, o sea, del mismo paraíso terrenal. Una piedra del mismo paraíso terrenal. Bueno, una piedra que llegó a manos de Abraham, no sabemos cómo, pero llegó a su mano. Una piedra del paraíso, blanca. Y esa piedra, dice que Abraham lo colocó, ¿no? Donde está el templo de la Kaaba, ¿no? Ahí lo colocó. Una piedra sagrada del paraíso. Luego Abraham rezó a esa piedra con Ismael. Luego colocaron como una especie de carpa, una tienda, ¿no? Una tienda, protegiendo la piedra. Y luego Abraham dio 7 vueltas alrededor de la carpa, ¿no? 7 vueltas. Y en ese, bueno, y donde había una carpa, con el tiempo ya no va a haber una carpa, va a haber un templo, el templo de la Kaaba, templo de la Kaaba. Y adentro está la famosa piedra. Y esa piedra que era blanca, con el tiempo se vuelve negra, porque según sus creencias, esa piedra absorbe los pecados de la gente, ¿no? Absorbe los pecados de la gente que va a la piedra. Y con tanto pecado se fue volviendo negra, ¿no? Aunque para los científicos es un meteorito que cayó del cielo seguramente y que con el tiempo se fue ennegreciendo, ¿no? Sola, ¿no? Ennegreciendo, para los científicos. Bueno, pero para ellos es sagrada, ¿no? Bueno, entonces, donde Abraham colocó una tienda, como una carpa, con el tiempo un templo, ¿no? El templo de piedra, de la Kaaba. Y adentro estaba la piedra que trajo Abraham, que ya no era blanca, sino se volvió negra, piedra negra. Y las tribus llevaron su ídolo principal a ese templo, ¿no? Así que adentro estaban los ídolos de cada tribu, ¿no? De cada tribu. Y este templo de la Kaaba, bueno, ubicado en una ciudad, la ciudad de la Meca, ¿no? Acá, la ciudad santa de la Meca, ahí está ubicado. Era un lugar de peregrinación, lugar de peregrinación. O sea que los árabes peregrinaban a ese templo de la Kaaba, ¿no? Iban ahí, donde están sus ídolos, y además iban a rezarle a la piedra negra, ¿no? A la piedra negra. Así que se volvió el lugar más sagrado de los árabes, el templo de la Kaaba, ubicado en la ciudad santa de la Meca, ¿no? De la Meca. Bueno, así estaban los árabes, pues. Tribus, totalmente divididas, desunidas, peleándose entre ellos, y lo que los unía, aparte de ser descendientes de Ismael, según sus creencias, es el templo de la Kaaba, ¿no? El templo de la Kaaba, ¿ya? Donde estaban los ídolos de cada tribu y la famosa piedra negra, ¿no? Muy bien. Ahora, Mahoma tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Unificar a los árabes. Ese es su objetivo, unificar a los árabes. Lo que pasa es que Mahoma era comerciante, ¿no? Mahoma era comerciante. Él se había casado con una viuda rica. Y por el matrimonio con esta viuda rica adquirió fortuna, ¿no? Mahoma, ¿está claro? Así que era un comerciante Mahoma.
Pero el comercio en Arabia era un poco difícil, ¿eh? Por las continuas guerras entre las tribus, ¿no? Así que el comercio era un poco complicado por las continuas guerras entre las tribus, que se paraban peleando. Entonces eso hace que haya mucha inseguridad para el comercio. ¿Ya? Entonces Mahoma, cuando comerciaba, él viajaba, ¿no? Viajaba a Palestina, viajaba a Siria, él viajaba a comerciar con sus camellos. ¿Y qué vio allá? Él vio que hay comunidades judías y cristianas, ¿no? Hay comunidades judías y cristianas y que son muy unidas. Eso es lo que vio Mahoma en Siria y Palestina. Comunidades judíos y cristianos, pero que son muy unidos, son muy unidos. ¿Y qué los unía? La religión. Eso los unía, ¿no? La religión. De ahí Mahoma se le prendió el foquito. O sea, ¿cómo puedo lograr que los árabes se unan? Religión. Y ahí es donde Mahoma decidió utilizar como medio para unirlos la religión, el islamismo. El islamismo. Así que Mahoma va a crear una religión llamada islamismo. ¿Está claro? Él lo va a crear, ¿no? La religión islámica. La palabra islamismo significa sumisión. Sumisión al Dios Alá. Eso significa islamismo, ¿no? Sumisión. ¿Sumisión a quién? Al Dios Alá. Al Dios Alá. Para crear esta religión, Mahoma utiliza dogmas. Utiliza dogmas del judaísmo y del cristianismo. ¿Ya? O sea, él va a tomar dogmas del judaísmo y del cristianismo. Va a tomar muchos elementos, ¿eh? Muchos elementos del judaísmo y cristianismo. Por ejemplo, el monoteísmo. Monoteísmo. O sea, un solo Dios. Un solo Dios. No hay más Dios que Alá, ¿no? El espiritualismo. O sea que Alá no tiene forma. No tiene forma Alá. ¿Está claro? Alá no puede ser representado, ¿ya? Él no puede ser representado. Alá. Recoge, por ejemplo, muchas creencias de la religión judía cristiana, ¿no? Por ejemplo, creencia en el cielo y en el infierno, ¿no? Cielo, infierno. Creencias en ángeles y en demonios, ¿no? ¿Sí, pues? Entonces, creencia en el paraíso, ¿no? En el paraíso. O sea, muchos elementos del cristianismo y del judaísmo los va a tomar Mahoma, ¿no? Y para Mahoma, Abraham, Moisés, Jesús, son profetas, ¿no? Son profetas. O sea, solo son profetas que anunciaron la palabra de Dios, pero que sus enseñanzas se han perdido. Y ahora viene Mahoma, que es el último profeta, ¿no? El último y más importante profeta. O sea que Mahoma es solamente un hombre. ¿Está claro? Él es solamente un hombre que da a conocer las palabras de Alá, nada más. Ese es Mahoma, es un profeta. Es un profeta, ¿no? Que tiene contacto con el Dios Alá y que Alá le revela sus dogmas, ¿no? Sus dogmas religiosos, que Mahoma lo da a conocer. Así que Mahoma jamás fue Dios, jamás fue divinidad. Mahoma es solamente un hombre nada más. Un hombre que tenía contacto con la divinidad y transmite las enseñanzas de Alá, ¿ya? Así que Mahoma va a empezar a predicar esta nueva religión, islamismo. Y por lo tanto, las demás religiones no valen, pues. Las demás religiones no sirven. ¿Está claro? No valen las demás religiones, ¿ya? El único Dios es Alá, no hay más. Solamente Alá y Mahoma, su profeta, nada más. El año 615, este año
Mahoma comienza a predicar, ¿no? Así que él comienza a predicar esta nueva religión, el islamismo, comienza a predicar, ¿ya? Hablando de un Dios único, ¿no? Alá, nada más que él. Ahora, esto, y comienza a predicar en la Meca, en la ciudad santa de la Meca, ¿no? La ciudad santa de la Meca. ¿Ya? Ahí comienza a predicar, en la ciudad santa de la Meca, que es el lugar sagrado de los árabes, pues, ¿no? Ahí empieza a predicar, diciendo que esos ídolos que están en los templos, esos son falsos, no valen. La cochinada, hay que botarlo, ¿ya? Ahora, sus prédicas no le gustó a los llamados coreishitas, a los coreishitas. Estos coreishitas son una tribu que tiene por función cuidar el templo de la Kaaba. Esa es su función, ¿no? De los coreishitas. Ellos cuidan el templo de la Kaaba. Y estos coreishitas, ellos reciben muy buen dinero por esa función. ¿Por qué? Porque los peregrinos que van al templo de la Kaaba, ¿no? Tienen que pagar para ir a ese templo. ¿A quién le pagan? A los coreishitas. O sea, ellos cobran a los peregrinos. Además, los que van a este templo tienen que alimentarse, tienen que comer, tienen que hospedarse, ¿no? Y ellos, los coreishitas, son los que venden productos, alimentos, hospedaje, ropa, todo, ¿no? O sea, ganan buena plata con el comercio, con los peregrinos. O sea, ellos se benefician económicamente, ¿no? De los peregrinos que van a la Kaaba. Pero ahora viene este Mahoma a decir que estos dioses de la Kaaba no existen, pues son falsos, una cochinada, hay que botar la basura. Entonces, si al final esto se acepta, entonces ya la gente ya no va a ir al templo, pues, ¿sí o no? Porque sus ídolos no existen. Y Mahoma dice que con el Dios Alá, yo puedo hablar con Alá de donde sea, ¿o no? Sí, pues, puedo hablar con Alá de donde sea. No tengo que ir a un templo a hablar con Alá. De donde estoy puedo hablar con Alá. Entonces ya no habría esa peregrinación que había hacia ese templo, ¿no? Lo que afectaría económicamente a los coreishitas. Por eso que estos coreishitas se la tienen jurada a Mahoma, ¿no? La tienen jurada a Mahoma y a sus seguidores de Mahoma. Y deciden matarlo, pues, ¿no? Matarlos, acabar de una vez con esto. Habían planeado asesinar a Mahoma y a sus seguidores. Pero Mahoma se enteró. Por ahí alguien les avisó que los van a matar en la noche. Cuando duerman, los van a asesinar. Y entonces Mahoma y sus seguidores, que eran pocos todavía, deciden escaparse en forma clandestina. Entonces, cuando los coreishitas fueron a sus casas para matarlos, ¿no? Ya no estaban, ya se habían escapado, se habían huido de la Meca. Y esto se le conoce como la égira. La égira. Entonces, la égira es cuando Mahoma migra. Cuando migra de la Meca a Medina. Así que Mahoma va a migrar, se va a escapar de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina, pues. Se va a escapar de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina. ¿Ya? Escapó con sus seguidores. Allá en Medina, Mahoma logrará más apoyo, ¿no? En la ciudad de Medina, va a lograr más apoyo. Porque en la ciudad de Medina había más comercio, más comerciantes, ¿no? Y estos comerciantes, entonces, apoyan la idea de Mahoma, ¿no? De unificar a los árabes, porque eso traería beneficios comerciales, pues, ¿no? Por eso que logrará tener más apoyo en la ciudad de Medina. Y y ahí en Medina, Mahoma predica
el yihad o guerra santa. Así que así va a predicar el yihad o guerra santa, ¿no? O sea, hacerle la guerra a esas tribus que no acepten su autoridad, que no acepten su religión, el islamismo, ¿no? Así que guerra a las tribus que no acepten su religión islámica, ¿no? Y entonces comenzaron así a someter a diversas tribus. Algunas tribus, como los beduinos, una tribu numerosa, gente del desierto, estos beduinos apoyaron a Mahoma, ¿no? Apoyaron a Mahoma. Y estos beduinos van a ser grandes guerreros que luchen por el islamismo, ¿no? Y así comenzaron a doblegar a las tribus, a la autoridad de Mahoma. Pero los que ofrecieron más resistencia fueron los de la Meca, pues, ¿no? Los de la Meca, ¿no? Es donde encontró más resistencia. Así que hubo una larga guerra contra la ciudad de la Meca, ¿no? Pero al final Mahoma logró ganar. Así que el año 630 vence a la Meca. ¿Ya? Vence a la ciudad de la Meca, donde estaba la mayor resistencia. Los derrota. Y luego de vencer a la Meca, Mahoma logra el objetivo, unificar a los árabes, ¿no? Logró unificar a los árabes bajo su autoridad. Así que Mahoma consiguió, a través de la religión, unificar a los árabes. Unificación religiosa, islamismo, unificación política. Que la única autoridad sea Mahoma, ¿no? Bueno, el año 632 Mahoma muere, ¿no? Mahoma muere. Y cuando Mahoma muere, va a venir un problema. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿No? ¿Quién va a reemplazar a Mahoma? ¿No? ¿Quién lo va a reemplazar? Entonces ahí va a venir un enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento. Y van a surgir dos bandos. Van a surgir dos bandos, ¿no? Así que sobre el sucesor de Mahoma, ¿no? El problema por el sucesor de Mahoma. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién? Ali, que era yerno de Mahoma y además primo de Mahoma, él era yerno de Mahoma y primo de Mahoma, él dijo que Mahoma lo había nombrado sucesor, así dijo, ¿eh? Que Mahoma lo había nombrado sucesor, que Mahoma le había dicho, cuando yo muera, tú me reemplazas. Así decía Ali, que era su primo de Mahoma, su sangre y su yerno. Estaba casado con su hija Fátima de Mahoma. Así él dijo así, Mahoma a mí me dijo que yo voy a ser el sucesor. Pero Abu Bakr, que era suegro de Mahoma, su suegro, era el padre de una de las esposas que tuvo Mahoma, porque Mahoma tuvo varias esposas, su suegro, él dijo que Mahoma no había nombrado sucesor a nadie, ¿no? Y que Mahoma había dicho, según él, y que estaba escrito en un libro llamado Sunna, que era un libro que tiene las cosas que Mahoma decía, ¿no? En la Sunna, lo que Mahoma decía, que el que gobierne debe ser elegido por los musulmanes, ¿eh? Elegido por los musulmanes, ¿está claro? Elegido por los musulmanes, según lo que dice la Sunna. Así que acá tenemos un problema. Para Ali, Mahoma lo nombró a él sucesor. Para Abu Bakr, que Mahoma no nombró a nadie y que según lo que dice la Sunna, que tiene dichos de Mahoma, había dicho que el que gobierne debe ser elegido por los musulmanes, elección. Entonces Ali va a tener sus seguidores que lo apoyan y los que apoyen
Alí van a ser los llamados chiitas. Chiitas. ¿Qué significa? Seguidores de Alí. Chiitas, seguidores de Alí, ¿no? Los que siguen a Alí, chiitas. Y los que están de acuerdo con Abu Bakr serán los llamados sunitas. Sunitas. O sea que la elección debe ser basándose en lo que dice la Sunna. Hay que elegir al que gobierna, ¿no? Así que de ahí los árabes se van a dividir, pues, entre los chiitas, que apoyaban a Alí, y que para ellos el que gobierne debe ser sangre de Mahoma, y los sunitas, que dicen que el que gobierne debe ser elegido por los musulmanes, ¿no? Así que ahí hubo esta diferencia. Bueno, al final el que se va a imponer va a ser Abu Bakr, ¿no? Abu Bakr. Y Abu Bakr logró imponerse y será nombrado sucesor de Mahoma, ¿no? Así que van a venir los llamados califas. Los califas, que son los sucesores de Mahoma. Y con estos califas, que son los que van a reemplazar a Mahoma, vendrán las guerras, la expansión, las conquistas, pues, ¿no? Primero gobernaron los llamados califas Rashidun o califas perfectos. Califas Rashidun o califas perfectos. Ahí estaba Abu Bakr, que va a ser el suegro de Mahoma. Luego gobernaron el califa Omar, el califa Othman, y luego vendrá Ali, que eran yernos de Mahoma, estaban casados con hijas de Mahoma, ¿no? Sus yernos. Estos son los califas Rashidun o perfectos, que inician las conquistas, la expansión, pues, ¿no? Luego vendrán los llamados califas omeyas, ¿no? Los llamados omeyas. Un general llamado Ahmed ben Omeya tomó el poder, y estos omeyas establecen una monarquía hereditaria. Así que el general Ahmed ben Omeya tomará el poder y establecen una monarquía hereditaria. ¿Qué significa? Que ahora los que gobernarán serán de la familia Omeya, ¿no? La familia Omeya, iniciada por este Ahmed ben Omeya. De ahí vendrá su descendencia a gobernar, los Omeyas. En esta etapa, el imperio árabe logró su máxima expansión territorial. Y el imperio árabe se va a extender por toda esta zona, ¿ya? Toda esta zona, hasta España. Todo esto se va a convertir en el imperio árabe. Todo esto va a ser el imperio árabe. Quisieron dominar acá los francos, pero fueron derrotados por Carlos Martel en Poitiers. Y el imperio bizantino también logró resistir, pero ya habían perdido grandes territorios, ¿no? Grandes territorios que les habían quitado los árabes. Así que estos territorios, que eran territorios bizantinos, pasaron a poder del imperio árabe. Así que esa fue la mayor expansión del imperio árabe durante el llamado gobierno de los omeyas. Bueno, después vendrá una etapa de decadencia, guerras civiles, ¿no? El imperio árabe se va a dividir, ¿no? Y luego vendrán los turcos, ¿o no? Los turcos. Y los turcos terminarán por conquistar a los árabes, ¿no? Así que este imperio árabe, al final, caerá bajo el dominio de los turcos. Y estos turcos
tomaron la religión islámica, ¿no? Ellos tomaron la religión islámica. Y por eso que estos turcos serán llamados después turcos musulmanes, ¿no? Así que el año 1053 después de Cristo van a ser conquistados por los turcos, ¿ya? Así que el imperio árabe va a terminar bajo el dominio de los turcos, ¿ya? No se olviden. Entonces, lo que hizo Mahoma fue unificar a los árabes, ¿no? Fue unificarlos usando la religión, el vínculo religioso, ¿no? Y luego expandió el imperio árabe por fines comerciales y utilizando también la religión, la Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa para que bajo este concepto de difundir el islamismo puedan los árabes expandirse, obviamente beneficiando a los comerciantes árabes, que así tendrán un gran mercado, ¿no? Un gran mercado, ¿no? Así que lo que hizo Mahoma fue unificar a los árabes por intereses comerciales, ¿no? Intereses comerciales, porque él era un comerciante, pues, ¿ya? Y lo hizo a través de la religión, el islamismo, ¿ya? No se olviden. Muy bien, sobre esa parte, amiguitos, ¿tienen alguna preguntita antes de ver la última parte, que el tiempo se nos acaba? ¿Quién era la familia de Mahoma? ¿Era Ali o Abu Bakr? Ali era su primo y yerno. Primo, su sangre. Y yerno. Primo y yerno. Abu Bakr era suegro. No era su sangre, pues. Suegro nada más, pues no era sangre. Ali era primo y yerno. Y este era su suegro. Papá de una de sus 9 esposas que tuvo Mahoma. Su suegro. ¿Y los califas siempre fueron sunitas? Ali no, Ali fue chiita. Pero después, cuando Ali muere, un general, Ahmed Ben Omeya, toma el poder, ¿no? E inicia un gobierno hereditario de su familia, ¿no? La familia de los Omeyas. Ya después vendrán otros, ¿no? Los abasidas, los fatimitas. Ya es una cosa que se va a ir complicando a través del tiempo. ¿Ya? Dime. Antes de ser árabes musulmanes, los musulmanes en sí, ¿de dónde nace la religión musulmana? No entiendo. Mahoma crea la religión musulmana. Mahoma la crea. Musulmán es creyente. Cree en el Islam, ¿no? Así es. Musulmán es creyente, o sea, cree en el Islam. Antes de que Mahoma cree el islamismo, había un montón de dioses, bastantes dioses. Politeísmo, 360 dioses. Hasta que apareció Mahoma y crea el islamismo, un solo Dios, Alá. Y al que cree en el islamismo se le llama musulmán, ¿ya? Al que cree en el islamismo se le llama musulmán. Musulmán significa creyente, ¿no? Creyente. ¿Ya? Ya. O sea, que un peruano, si desea, podría ser musulmán. Por supuesto, claro, pues si quieres te vuelves musulmán, no hay problema, ¿no? Te vas a matricular a una escuela islámica nomás, una madrasa, y ahí te enseñan la religión, y de ahí sales pues convertido al Islam y puedes tener tus 4 esposas mínimo, ¿no? 4 esposas, aunque tendrías problemas porque algunos a la justa consiguen una, ¿no? Y virtual todavía. 4 está un poco difícil, ¿no? Bueno, pues son los beneficios para el islamismo. Bueno, vamos a terminar acá, antes que el tiempo nos gane, con el imperio carolingio, ¿ya? Vamos a ver el imperio carolingio. A ver, Pipino el Breve, ¿ya? Pipino el Breve, que gobernó desde el 751 hasta el 768. Bueno, Pipino el Breve, él inicia
inicia la dinastía carolingia, ¿ya? Así que él va a comenzar la dinastía carolingia. Además, Pipino el Breve, él entrega territorios al Papa. Bueno, porque el Papa lo apoyó para que sea rey, pues, ¿no? Y al entregarle territorios al Papa, Pipino el Breve crea el Estado Pontificio. O sea, desde ahí la Iglesia Católica tiene territorio. El Papa es un gobernante, ¿no? Tiene su propio Estado, el Estado Pontificio. Hasta ahora existe, ¿no? El Vaticano, ¿no? Le queda un pedacito nomás, el Vaticano. Luego, su hijo Carlomagno. Bueno, Carlomagno, él conquistó hasta Germania. O sea, él hizo lo que Roma no pudo, conquistar esa zona llamada Germania, ¿no? Tribus que habitaban en esa región. Carlomagno difundió el cristianismo en Occidente. ¿Ya? El cristianismo en Occidente, pero el cristianismo católico, ¿no? Católico, en Occidente, o sea, en las zonas donde Carlomagno conquistaba, ahí va a difundir el cristianismo católico. Carlomagno restaura el imperio romano de Occidente. ¿Ya? Él va a restaurar el imperio romano de Occidente. Va a ser coronado. Él va a ser coronado emperador. ¿Ya? Va a ser coronado emperador el año 800 después de Cristo. Así que acá se va a formar pues un imperio, ¿no? Toda esta zona de acá será el imperio carolingio. Toda esta zona va a ser el imperio carolingio. Desde la frontera con España, donde están los musulmanes, toda esta zona de Germania, Italia, menos un pedazo que le han dado al Papa, ¿no? Un pedazo que le han dado al Papa, que es territorio del Papa, y que es conocido como el Estado Pontificio. ¿Ya? Aparte de este pedazo del Papa, todo lo demás es Imperio Carolingio, ¿no? Imperio Carolingio. Bueno, Carlomagno hace una división administrativa de su imperio, ¿ya? Una división administrativa de su imperio para el mejor gobierno, ¿no? Establece marcas que son provincias fronterizas Entonces las marcas son provincias que están en la frontera, zona de frontera. Provincias militarizadas, ¿ya? Provincias militarizadas en zona de frontera para defender el imperio, ¿no? De posibles invasiones. ¿Ya? Esa es marca, provincia fronteriza gobernada por marqueses. Condado, que son provincias interiores. Así que esto está dentro del imperio, adentro, ¿no? Condados, gobernado por condes. Y ducado, que es la unión de una marca con varios condados.
Entonces se junta una marca con varios condados y eso es un ducado, a cargo de un duque, ¿no? Un duque. O sea que un duque tiene control sobre condes y marqueses, ¿no? ¿Ya? Conde y marqueses están bajo la autoridad de un duque, ¿no? Un duque. O sea, el de mayor autoridad ahí es el duque, ¿no? El ducado. Cuando Carlomagno muere, lo reemplaza su hijo Ludovico Pío. ¿Ya? Así que el emperador va a ser Ludovico Pío. Bueno, pero este Ludovico Pío no heredó la inteligencia de su padre, ¿no? Y con Ludovico Pío el imperio decae, ¿no? Un emperador sin carácter, sin personalidad, manejable, ¿no? Ya no hubo mayor expansión territorial, ¿no? Entonces ya el imperio como que ya se empieza a debilitar con Ludovico Pío, ¿no? Era un castillo de la época. Cuando él muere, estalla la guerra civil. La guerra civil. Y la guerra civil va a ser entre los hijos de Ludovico. Los hijos de Ludovico. Su hijo mayor, que era Lotario. Su hijo segundo, que era Luis. Su hijo tercero, que era Carlos. Lo que pasa es que Lotario es el mayor. Es el mayor, es el hijo primogénito, ¿no? El mayor. Entonces Ludovico había establecido que cuando él muera, el imperio se va a dividir. Una parte que gobernará Lotario, otra parte que gobernará Luis y otra parte que gobernará Carlos, ¿no? O sea, parte del imperio. ¿Ya? Tú, Lotario, gobiernas una zona, tu hermano otra zona y tu hermano otra zona. Eso acordó Ludovico. Pero cuando Ludovico muere, Lotario, que era el mayor, no quiere compartir. Él quiere gobernar todo, como un emperador, ¿no? De todo el imperio y no compartir con sus hermanos. Y eso provocó la guerra civil, pues. Y acá Luis y Carlos se unen y vencen a su hermanito Lotario. Así que lo vencen a Lotario en la batalla de Fontenay. Así que Lotario será derrotado. Y bueno, después que Lotario perdió, tuvo que aceptar repartir el imperio, ¿no? Tuvo que aceptar repartir el imperio con el llamado Tratado de Verdún. Así que Lotario tuvo que aceptar repartir con el Tratado de Verdún. Se acordó que su hermano Luis va a gobernar una zona llamada Germania. Así que Luis gobernará la región llamada Germania. Su hermano Carlos gobernará la región llamada Francia. Y para Lotario le dejaron una zona llamada Lotaringia. La Lotaringia. Entonces, el imperio se va a partir en tres, ¿no? Esta parte de acá, parte de Germania, será para Luis. Esta parte de acá, parte de Francia, será para Carlos. Y en el centro se crea una zona llamada Lotaringia, que será para Lotario, ¿no? Para Luis, Germania, para Carlos, Francia, y el centro para Lotario, Lotaringia, ¿no? Así quedó dividido el imperio carolingio, y con eso vendrá pues el fin del imperio carolingio, y producto de este fin del imperio carolingio y su división, surgirá el feudalismo, ¿no? ¿Y cómo surge el feudalismo? ¿Qué tiene que ver la división del imperio carolingio con eso? Eso ya lo veremos la próxima semana, porque el tiempo se nos terminó. ¿No, mamita? Sí, pues.
Muy bien, amiguitos, acá le doy las claves entonces, porque acá mi amiguita ya me está botando. Me ha dicho, profe, así fuera, Micho. Así me ha dicho, no sé. Así me ha dicho. A ver, apunta las claves entonces, amiguitos. 1, dedo. 2, beso. 3, casa. 4, beso. 5, dedo. 6, avión. 7, casa. 8, beso. 9, casa. 10, beso. 11, casa. Y 12, dedo. Listo. Acá nos quedamos. La próxima semana vemos el feudalismo, ¿ya? Vemos el feudalismo.